Listo, estamos. Bienvenidos a una transmisión especial de Tiempo Streaming. Estamos con el ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, y escritor, justamente por eso lo estamos entrevistando en su carácter de escritor, del libro El arte de subir y bajar la montaña, las cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido virtualmente a San Juan. Muy buenas tardes, un placer estar conectados. No, muchas gracias por estar. Marcos, justamente tengo que preguntarte porque ha habido un largo periodo de silencio de la escena pública, de alguna manera desapareciste de la escena pública, y la pregunta inicial y la que nos hacemos todos antes de ingresar al libro es ¿por qué? ¿Por qué de repente todo este tiempo de silencio y de repente, bueno, traes esto que es un libro que es una compilación de experiencias y de reflexiones, casi un ensayo sobre el liderazgo? Bueno, básicamente porque concluí mi tarea el 10 de diciembre del 2019 y es un primer tema, ¿no? Siento como que tiene una lógica que cuando uno concluye una tarea termina una etapa Ujú. y, bueno, esa etapa incluyó terminar también con la experiencia en la política después de 18 años. Y eso llevó de la mano también un trabajo personal, un recorrido personal que es un poco el que cuento ahora en el libro, que fue meter un poco más para adentro, para examinar un poco más esa dimensión humana de todo lo que había vivido. Y hoy con este libro es poder compartir esos aprendizajes para que le puedan ser útiles a otras personas. Y en ese marco es Justamente que... Sí. ahí, en este tiempo, vos arrancás el libro directamente con una frase muy potente, que es que vos le decís a tu esposa, a tu pareja, aguantame, esto es lo que hago, no es lo que soy. Sin embargo, vos venías de una larguísima, justamente, vamos a decir, una larguísima trayectoria política de 18 años, habías estado en la ciudad, ahora estabas quizá en el corolario de tu experiencia política, que es la jefatura de gabinete, de un gobierno encima, un gobierno inédito, por un gobierno no peronista, bueno, con muchas otras cualidades. Y de repente, ella que te conoció así, vos le decís, pará, esto no es lo que yo soy. Como que te perdiste en el camino. No, a ver, creo que un poco la reflexión viene primero después de ya 3 años y medio de una experiencia súper intensa como era la de jefatura de gabinete. Todavía faltaban 6 meses para terminar, pero sí creo que ahí fue como un reflejo de darme cuenta que toda esa actividad que había realizado no era algo que me definiera como persona. O sea, y creo que es un poco el espíritu de este libro, ¿no? De hablar del arte de subir y bajar la montaña, tiene que ver con esa sensación de decir, las experiencias de liderazgo son eso, son experiencias que empiezan y terminan, pero la experiencia de vida, la persona, Mm. trasciende esas experiencias que uno puede hacer, ¿no? Y creo que es una manera distinta de mirar la experiencia de liderazgo, de aquella que hemos mamado muchas veces, siempre con esta idea de que el líder es el que nace y es algo para toda la vida y Mm. no se puede salir de ese rol. Y creo que eso genera un montón de problemas, particularmente que nos desconecta de nuestra esencia humana, ¿no? Hay justamente en este mundo, digamos, hablando específicamente de liderazgo, hay como una renovada fe en los líderes. Hoy tenemos, por ejemplo, un presidente como Javier Milei, que es un presidente que es completamente personalista, y alrededor del mundo también esto está pasando. El libro viene de alguna manera quizá a contramano de las experiencias políticas que están sucediendo. Bueno, creo que en primer lugar siempre en la historia de la humanidad ha habido esa tensión, ¿no? Entre la Ujú. búsqueda del líder salvador, el líder Claro. el que depositamos muchas esperanzas y generalmente si uno mira la historia, el movimiento siguiente es que después se les deposita muchas culpas, ¿no? Porque es Ujú. parte de un mismo rol. Yo tiendo a pensar que eso es una parte de la película, también hay una movida, creo, siempre paralela a eso, de una búsqueda más colaborativa, de una lógica más de equipo, de una lógica que por ahí no pase tanto solo por lo político también, ¿no? Y sobre todo en las generaciones más jóvenes, creo que se viene hoy con una mentalidad más horizontal y Ujú. más colaborativa, que no necesariamente son contradictorias. Yo lo que tiendo a creer, más allá de la persona que ocupe ese lugar de liderazgo en el momento puntual, en la Argentina Milei, en otros países otro,
creo que es una metáfora errada de cómo funciona Bien, nuestro mundo. Creo que el poder está mucho más repartido y eso genera la posibilidad también de esa idea de liderazgo descentralizado, que todos tenemos capacidad de influir sobre los demás, tenemos capacidad de impactar y eso nos coloca en un lugar distinto al de espectador, porque si no, bueno, nada, claro, esperamos que dejamos el que líder él nos haga y resuelva que haga todo. él nada más. Claro. Y entonces eso es creo, limita mucho nuestro potencial y genera una sensación de vida un poco pasiva que creo que no está buena. Hay una situación que, por ejemplo, viendo tu libro, que es una especie de libros entre de memorias, compilación de experiencias y reflexiones, eh, digo, ¿cuánta falta le podría hacer leerlo a muchos dirigentes y a muchos líderes políticos actuales que de alguna forma les cuesta despegarse? ¿A vos te costó mucho despegarte del rol de hombre poderoso, famoso e influyente? No, no me costó tanto despegarme, porque fue una decisión también bastante basada en el agotamiento de una etapa. Sí, es un desafío enorme reentrenarme como sin ese traje, ¿no? Porque ese traje al final del día te lo pones un poco y lo construís un poco para protegerte, ¿no? De lo que es el día a día y de la vida. Entonces, el 11 de diciembre del 2019 era un ciudadano más caminando por la calle y sin ese traje vos estás más expuesto, estás más vulnerable y tenés Mm. que como reentrenar, hacer una Pienso en una rehabilitación. comparación adrenalínica, porque vos en el libro, y lo graficás muy bien, a mí me encantó, era como que estabas casi enamorado de arrojarte sobre las granadas, sobre las Sí, bombas. Era y sí, como sí, tu rol, que prácticamente es el de un jefe de gabinete, es como el de exponerse lo suficiente para que no lleguen las balas al líder mayor, que es el presidente. Eso te genera una sí. adrenalina impresionante. Sí, es un modelo adictivo, genera una cosa adictiva, mucho más que la relevancia o el poder, que hay gente que le mueve más, que yo siento que en mi caso, como muchos otros, le pasa por la acción, por el Ujú. hacer, por estas situaciones muy intensas. Y obviamente eso también requiere un reentrenamiento, de decir, che, pará, tengo que salir de esa lógica porque la puedes encontrar en cualquier lado hoy en día, en tu celular. Básicamente Tal cual. está hecho el sistema para hacer, nutrir esas adicciones. Pero sí, sí, es un tema de como tomar conciencia, decir, pará, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Viste? ¿Cuán sustentable es esto o qué costos trae esto también? Claro, y vos después de justamente con 18 años de política dijiste, bueno, no estoy dispuesto a seguir pagando este costo, y a mí me genera esta duda. Algunas maneras de cuidarse, de reflexionar sobre uno mismo, de justamente transitar este camino que vos transitaste, no hace que de alguna forma no exista o deje de existir el político como lo conocemos, aquella persona que, esa vocación política de la que hablábamos, de ese, bueno, el otro, siempre el otro y nunca nosotros mismos. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo siento que hay que hacer la búsqueda, en parte porque la complejidad es cada vez mayor. Y sobre todo después de la pandemia, y no solo pasa acá, pasa en todos lados, que hay un replanteo sobre los trabajos, sobre las Sí. ocupaciones, hay como una sensación de decir, che, pará, estamos viendo enloquecidos. Hace que mucha gente se esté replanteando ser parte de la política con esa ecuación, ¿no? Sobre todo la gente que creo que a veces hay que pensarlo, pensémoslo en términos de la persona que más queremos que esté en la política, ¿no? La Mm. persona más honesta, más comprometida. Si esa persona no puede cuidarse, no puede ser parte de un grupo, no puede repartir la carga, no puede entrar y salir, porque también si no puede salir es una situación muy asfixiante. Creo que vamos a tener cada vez menos gente sana que quiera ser parte, ¿no? Y eso genera un incentivo muy complicado. Entonces creo que es posible, creo que hay que explorarlo, que bueno, un poco el espíritu del libro es tratar de encontrar pistas sobre dónde armar una lógica que sea más sana, más conectada, más sustentable, porque obviamente la función política es súper importante. Eso mismo, yo escuchaba que he tenido la oportunidad justamente por el tiempo de que me avisaron de la entrevista, de poder verte en otras entrevistas anteriores y que te preguntaron, bueno, por ahí si un artista, si un amigo, si otra persona que no tiene una responsabilidad política, una responsabilidad pública, se despierta triste o está deprimido o está depresivo o tiene que acudir a algún proceso terapéutico, bueno, vaya y pase porque son personas a las que no elegimos. Mientras que al que elegimos le exigimos que, bueno, muchachos, bueno, vos tenés que estar ya, tenés que estar triste y bueno, hermano, yo lo lamento por vos, pero tenés que seguir cumpliendo con tu función. No Es no que cambia sí, eso.
termina siendo un contrato muy poco equilibrado, donde en el fondo le pedimos que deje de ser una persona, que sea perfecto en todo, que no gane plata, que no descanse, que no duerma, Claro. casi como que le hicimos un favor de ponerlo en ese lugar, y creo que eso genera un desequilibrio que no está bueno. De la misma manera que creo que, así como es súper importante la función política, también es enorme el espacio para impactar en la función política no partidaria, no institucional, digamos, en Sí, la comunidad. Porque si no, también es esa sensación de son unos pocos los que hacen política y el resto simplemente somos espectadores y eso no es saludable. Entonces, me ha pasado charlar con mucha gente que de repente te dice, bueno, evalúa de tal manera a la política de cuál es. Y si para, y en tu grupo, en tu barrio, en tu club, en tu institución, en tu edificio, en tu casa, en lo que sea, ¿funciona todo perfecto? No, está todos peleados con todos, hay 30 internas, está el que está aferrado, está el que no. Bueno, entonces el problema va más allá de eso, ¿no? Es cómo concebimos ese modelo de liderazgo ujú. que a veces termina siendo muy tóxico, ¿no? El jefe, el líder, el que se lleva todo y el resto como espectador, que es la contracara de ese modelo. Lo que me gusta de tu libro de liderazgo es que cualquiera, de alguna forma vos decís, cualquiera puede ser un líder. No necesariamente tiene que ser alguien que nació, tiene un derecho divino de alguna forma o alguna capacidad. Yo me acuerdo que el peronismo, Perón decía en su momento, no se aprende a hacer política. O lo sos o no lo sos, no tenés la capacidad. Después puedes perfeccionarte si naciste así. Acá hay una potencialidad de que todos podemos ser políticos Bueno, es que creo que hay y una gran diferencia dirigentes. con la época de Perón es que es un mundo mucho menos institucionalizado. Entonces, por eso me gusta hablar de situación de liderazgo. Ujú, Primero que cualquiera que tenga una familia está en una situación de liderazgo, está liderando a sus claro. hijos o sus hijas. Cualquiera que tenga empleado está en una situación de liderazgo. Cualquiera que está en un grupo humano está en una situación de liderazgo. Pero si a eso se le agrega la posibilidad de influir, la influencia, ¿no? Vos tenés una influencia sobre un montón de gente que te escucha. Bueno, eso es una situación de liderazgo. Claro. Y no es neutro lo que hagas con esa situación, porque impacta sobre la vida de la gente, porque inspira, porque informa, porque genera dudas o pensamientos. Eh, y creo que eso es como una forma también de salir de esa pasividad que es muy desesperante, porque en el fondo nos pone en un lugar de simplemente estar esperando que otros hagan las cosas bien para que nosotros podamos tener una vida plena o ser felices o Tal cual. disfrutar. Eh, y creo que eso también es un correlato de que nos enseñaron una historia muy, muy manipulada en el fondo sobre los Ajá. grandes líderes de la humanidad. Porque también el líder, agarra el que quieras, el momento que quieras de la historia, seguramente su aporte por el que lo conocemos fue en un 5% de su vida, 3% de su vida. Fueron 2 años, 5 años, cuatro Total. años en el momento que tuvo el máximo esplendor. Y después, si mirás un poquito más allá, vas a ver depresión, problemas de salud mental, exilio, fracaso. Entonces, ¿por qué no enseñamos toda esa historia para que la gente sienta que no es algo tan lejano, ¿no? La estatua en el fondo genera un problema muy grande, porque es como, el que está en bronce es un superhéroe, es Total. alguien que de los que ha habido muy pocos en la historia y hoy los miramos con distancia y siento que eso no está bueno. Claro. Hay, justamente como decís, personas en situación de liderazgo. Si vos tuvieses que darles una recomendación, un consejo, algo, decirle, bueno, mira, hoy te está sobrepasando la situación, pero tranquilo, esto va a pasar, también esto va a pasar. ¿Qué sería lo primero? ¿Con qué es lo que primero tienen que amigarse esas personas? Bueno, ante todo con el trabajo personal, con entender que ellos tienen que ser parte de la ecuación. Ujú. La inmensa mayoría de la gente con la que me ha tocado trabajar en esta función hoy de entrenador de líderes y acompañar personas en situación de liderazgo, a la primera pregunta, che, ¿cuánto tiempo le dedicas a vos mismo? Sea Claro. para el laburo terapéutico, el laburo físico, para dormir, para comer, para lo básico. Ujú. En general, es verdad. Y porque no es casualidad, lo que aprendí en este tiempo es que toda ese motor que te lleva a una situación de liderazgo, en general, la nafta es un mecanismo compensador, es salir de uno mismo, es no contactar con algo que te genera dolor o que te genera algún trauma, alguna experiencia. Lo segundo, después de eso, es cuál es tu grupo de pertenencia. Mm, No se puede, no existe liderazgo individual. Yo creo que estoy cada vez más convencido. Es bien. otra parte de la historia mala que nos contaron.
necesitas un grupo de confianza para el que regularte, para el que te dé contención, para el que poder pensar en conjunto, repartir la carga, ¿no? Creo que a veces esas dos dimensiones humanas, dedicarle más tiempo, más reflexión, es como el primer consejo que le daría a cualquiera. Bien, hay una cuestión que tengo que preguntarte, discúlpame, pero vos que ahora estás haciendo consultoría, asesoría, que estás inmerso en este mundo, ¿trabajarías con el presidente de la Nación? ¿Trabajarías con Milei? En el Mira, sentido de asesor sí, desde este punto de vista, no políticamente. yo te diría que lo primero que en general trato de no trabajar tanto con gente que está en plena situación, ¿no? O Bien. sea, un poco usando la metáfora de la montaña, Mm, porque ahí, en todo caso, nada, es más limitado lo que uno puede hacer, porque en general ahí ya estás en una situación donde por ahí necesitas otro tipo de ayuda. Es más posible a veces trabajar cuando alguien que quiere subir en la etapa más de formación y claro. adquirir hábitos, y con la persona que bajó y que necesita procesar esa experiencia, sobre todo en ese nivel de intensidad, ¿sí? Por ahí con situaciones de liderazgo empresarial o social o de otro tipo, es más fácil porque la intensidad es más baja. La presidencia en particular es, en términos de montaña, el equivalente a la Concagua, Ajá. es la alta montaña y es muy difícil ayudar en esa situación. Pero nada, a priori como argentino, con cualquier persona que te pide ayuda, tratás de dar lo que puedas. En este caso no se ha dado, pero, pero obviamente uno quiere que a todos les vaya bien. Total, total. Hay dos personas que yo creo que no bajan nunca de la montaña y que tal vez no bajen. Una es Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, y otro también es Mauricio, quien hoy está muy enrolado en eso. Vos has trabajado con él, has podido hablar de esta dimensión humana, le has podido decir, che, Mauricio, bajamos un cambio. No, bueno, él me ha enseñado mucho, porque él es alguien que ha tenido mucha conciencia sobre este tema. Ujú. Desde muy chico ha estado arriba de montañas diversas, ¿no? La empresarial, la de Boca, la política. Entonces tiene mucha conciencia sobre el tema y siempre nos inculcó mucho este tema y creo que eso me ha permitido tener también una referencia y un ancla, tanto para sobrevivir en esos 4 años como para después desarrollar más profundamente en estos 4 años siguientes. Eh, Sin duda, sobre todo en el caso de él, creo que esa cuestión de estar desde tan chico ahí arriba, Mm, como los Sherpas de los Himalayas, ¿viste? claro, Son ya gente que tiene ya un está entrenamiento acostumbrada a constante. ese ecosistema, ¿no? Ajá. Y al revés, por ahí es como más natural ese mundo para él que el mundo del campamento base. Claro, ha sabido bajar. Yo me acuerdo que él, o durante la gestión de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento, tenían como retiros, cada tanto tenían un retiro, una preparación de formación política, algo por el estilo, con todos ustedes, y eso como quizá le funcionaba a instancia reflexiva. Sin duda, y desde eso hasta una vocación permanente de construcción de equipo y de trabajo de confianza y de conocerse y de buscar. Porque la verdad, aparte, creo que eso no hay dimensión cuando se habla de la presidencia, de que es una tarea de piso, 5.000 personas, Claro. manejar un país. Eh, Decir que un presidente maneja un país es como decir que un capitán maneja un transatlántico. No es verdad. O sea, Mm, lo que el capitán maneja es el equipo que maneja el transatlántico. Y no es bien. lo mismo eso, ¿no? Y por eso creo que dedicándole tanto tiempo, aún así es muy difícil, porque todo el tiempo hay factores humanos súper complejos en esa escala. Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una porque me convoca un montón, que son las marchas del Sí se puede, que Sí, vos fuiste uno de los protagonistas y que a mí me parece una de las movidas políticas más impresionantes que hubo. Una remontada que, bueno, finalmente no se dio en términos electorales, en términos de votos, pero sí se vio bastante. O sea, de la PASO a las generales aumentaron un montón. Y la segunda son los errores, porque finalmente, pese a todo eso que pusieron, no reeligieron. sí. Eh, eh, Bueno, primero coincido 100% que es un fenómeno de altísimo impacto y muy subestimado, muy poco analizado, como medio que quedó en un lugar sí, poco visible. Y creo que sobre todo porque fue algo poco entendible para el sistema. Casi todo el sistema político y de poder nos decía no va a ir nadie, la ujú, gente no va a querer ir, van a sacar menos votos. Y nosotros veíamos que había una vocación muy fuerte de la gente de querer
defender sus ideas, de salir a la calle, y son 2 millones de personas, en 30 marchas, en 30 ciudades, en 30 días. Y una cosa muy loca fue que 10 minutos antes de cada marcha, literalmente, Ajá. había prácticamente nadie. Uf, La gente llegó qué puntual estrés. a todas las marchas. Fue una cosa increíble, nos paralizaba el corazón, por más que teníamos mucha fe en que la gente iba a estar. Y siempre viste decir, bueno, llegará o no llegará, y verla llegar fue muy emocionante, muy lindo, una linda energía. Y dos cosas ahí. Uno, que siempre para mí también es como un dato que quedó medio en el olvido, que nosotros sacamos 7 puntos más en el 2019 que en el 2015, ¿no? Claro. Crecimos electoralmente. La gran diferencia fue que el peronismo se unió, y creo que se unió porque no fuimos capaces de sostener el voto de segunda vuelta. Mm. Y es un problema que todos los que ganan por segunda vuelta están expuestos a ese riesgo, que es confundir el voto de primera vuelta y segunda vuelta. Y no es lo mismo. El voto de segunda vuelta es un voto más prestado, es un voto que va en contra de la otra opción. Mm. Y creo que no fuimos eficaces, por lo que pudimos ver, en sostener eso. De esos 17 puntos que tuvimos en el 2015, 10 se nos fueron a voto negativo, a votar en Claro. contra nuestro. Y creo que eso fue producto de no saber, sobre todo en lo económico, cómo cuidarlos. Bien. Venís a San Juan, venís el miércoles, vas a estar en la Biblioteca Franklin. Así es, a las 19:30 el miércoles, ahí presentando el libro y firmando ejemplares, y bueno, nada, muy contento de Puede ir visitarlos. cualquiera, público en general. Totalmente abierto Es y gratuito. sí, totalmente abierto y Perfecto. gratuito. Listo. Nos vemos entonces el miércoles, Ojalá, Marcos. encantado, che, ojalá, y muchísimas gracias por la charla. No, muchas gracias a vos y todos los éxitos. Muchas Chau, gracias. chau. Un abrazo.